hago por medio del idioma gráfico. Yo decía que en ese entonces había solamente dos canales de televisión, Canal 9, Canal 13, eran los diarios, el diario Hoy, también en las próximas horas y noticias del diario, y contando los dedos de la mano, 4 o 5 emisoras de radio. Bisa kami tidak pernah mendengar tiba-tiba árabe, tapi ini mungkin aku makina mau di jadi grupi en el país. Nadie se enteraba, nadie se informaba, no podía hacer una linda actividad cultural, y entonces algunos figuras que al final no se llevó a cabo esa actividad. ¿Por qué? Porque no hubo la promoción, la gente no se enteró. Entonces nosotros resolvimos, en vez de celebrar el Día del Idioma Guaraní de la semana, resolvimos entonces celebrar el mes del idioma guaraní. El mes del idioma guaraní con actividades diarias en los 31 días de agosto. Y desde 1996 hasta este año, cada mes de agosto se llevaron a cabo las actividades personales. Nunca hubo un día en el mes de agosto, en estos 28 años, en los que no se llevó adelante una, 2, 5, 10, 20, 25 actividades inclusive en un día. Descentralizadas. Porque esa es una de las características del trabajo del Ateneo. En un momento en que nadie pensaba la descentralización, nosotros fuimos al interior del país, empezamos justamente con Cabo Azul, y luego fuimos a Río Janeiro, y la tercera comunidad justamente estando acá, querido amigo Juan Valentín García, habíamos empezado a utilizar a Peruana en 1990 y de allí salimos a todas las comunidades y cada una de ellas siempre la costumbre fue realizar el idioma guaraní con la actividad local, y eso requiere un paquete nacional, que es lo que llamamos entonces agosto del idioma guaraní. Cada año elegimos a quien homenajear, algunos en vida, otros desaparecidos. En este caso tomamos a 3 personalidades muy importantes para nosotros que desaparecieron, las 3 personas. El primero de ellos es Mauricio Caroso Campos. Nosotros tuvimos la oportunidad en la capacitación de febrero de recibir acá a sus 2 hijos, a la arquitecta María Caroso Campos y también a su hijo, al que lleva también su nombre, Mauricio Caroso Pinky Caroso Campos, y ellos acá conmigo. De la boca de ellos escuchamos durante una hora una resumida historia de quién fue Mauricio Caroso Campos, ¿verdad? De por qué su apellido, de dónde vivió, de cuántos hijos, de a quién dedicó cada una de las composiciones de las canciones que él a lo largo de su vida llegó a componer. Y entonces Mauricio Caroso Campos es una personalidad destacadísima, importantísima en la historia cultural del Paraguay. Este año, el gran homenajeado de los Ateneo, junto con él, una dama, una mujer destacada, Ana Iris Chávez de Ferreiro, esposa, compañera de Oscar Ferreiro, quien fue agrimensor, pero más que agrimensor, fue destacadísimo intelectual, fue profesor de la Universidad Nacional de Asunción, de la Universidad de Mercado, y una persona que, junto con su señora esposa, llegaron a construir, para mí por lo menos, probablemente la biblioteca más grande que tiene en este momento nuestro, o una de las más grandes que tiene nuestro país. Una de ellas están llegando. Olavo, estamos esperando. Bienvenido, vamos a dar un aplauso a Olavo. Se presenta como equipo, no como Olavo Manuel Ferreiro Chávez. Bueno, y entonces estábamos mencionando que esta pareja, la vida cultural, con los trabajos que lleva adelante, se destacaron en el ámbito de la cultura de nuestro país. Y hoy precisamente lo que estamos haciendo es un homenaje póstumo y hacerlo también a la persona destacada, trabajador cultural, una destacada persona del ámbito de la sociedad sanjuanizana, que es aquí nuestro querido amigo Olavo Manuel Ferreiro Chávez.
universal. Queremos empezar este reconocimiento entregándole primeramente a Olavo esta distinción a él en persona, como un reconocimiento de la servicio por ese trabajo que lleva adelante desde hace tanto tiempo, promocionando la cultura, sobre todo la cultura santorrizada. Y en la persona de él, hacer los otros dos homenajes póstumos, uno a su querida madre y el otro a su querido padre, Ana y Chávez Ferreiro y el Oscar Ferreiro. Le quiero pedir al presidente de la academia, a nuestro querido profesor Carlos Ferreira, que pueda hacer la entrega de esta primera distinción, que es la que vamos a entregarle a Olavo Manuel Ferreiro. por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní, oye tu pastor guaraní, hay culpable como banetere, ñaña banetere, pobre, ya presión para los niveles de negocio. Prohibido hablarse con la guaraní, al punto que 3 ciudadanos paraguayos, 2 agrimensores que estuvieron internados en la jungla por más de 12 meses, Edith Campos Herrera y Oscar Ferreiro, junto con Reinaldo de Cuba Rosa, participaron en el Congreso de la Lengua Guaraní en Montevideo en 1951. No era una simple invitación, mi padre ya tenía un fichero de más de 1000 vocablos de la lengua guaraní y había estudiado a fondo nuestra lengua en sus momentos de ocio que iban desde las 2 hasta las 6 de la tarde en medio de Puerto Francino. Fue uno de los grandes defensores de la grafía moderna que decimos, que finalmente es la grafía que permite que aquellos que no saben guaraní puedan pronunciarlo. Nosotros tenemos la habilidad de pronunciar el guaraní en contexto,
Cuando leemos en un contexto guaraní decimos Paraguay, cuando leemos en castellano decimos Paraguay. Con la misma grafía, solo la apóstrofo falta. Así, Paraguay de Asunción, Paraguay del país. A nosotros nos resulta fácil interpretar ese vocabulario y es mi instrucción permanente que nosotros tenemos que permitir el acento en nuestra grafía para que los profanos de la lengua entiendan. Vean ya puedan pena de hacer en la máxima mínima y Ana Elizabeth Ferreiro, bienvenido Benito. Ana Elizabeth Ferreiro ha sido una fémina junto con mi abuela Concepción de Chávez. Hoy en día la cultura nacional reconoce ya el talento de la mujer y las féminas se apoyan en su talento, no se escudan en su sexo. Esa es la gran diferencia que hoy sentimos en mujeres profesionales, en mujeres capacitadas, en escritoras, en mujeres que han aportado desde los inicios de la patria, han aportado a través del magisterio esa cultura que hoy nos enorgullece. Así es que quedo comprometido, queridos amigos, me permitan ustedes yo porque me escuchen unos segundos y estoy contento. Y este reconocimiento que hacen a mis padres realmente honra mi familia. Muchas gracias. Cuando sentimos la presencia acá de la María de Boca en esta programación que venimos después que esté acá, luego que a las zaporatas que nos juega esto de la función que significa como más de palabras es para todos nosotros. De una manera de rendir culto a la gente que hizo patria, no fue culto patria, pero son los patriotas en internet, valioso legado, la herencia de venir de los grandes de la cultura paraguaya. Y el siguiente es el primer domingo, está contratado bueno, y tenemos este otro homenaje, tenemos 3 que van seguidos, estamos esperando que en un momento llegue también el ingeniero Bielce, pero en este segundo, en realidad el primero, el homenaje que le hicimos a Olao, a sus padres, es en el marco del inicio del mes del idioma guaraní. Y en este mes, uno de los homenajeados más apreciados que tenemos es un querido amigo, el músico, docente, una persona destacada que en este caso se hizo merecedor de esta distinción a la que llamamos nosotros amigos solidarios de idioma guaraní. Pero él tuvo también un mentor para esta distinción de una persona que forma parte del Ateneo, de una persona que ya recibió la distinción, que es nuestro querido amigo Benito Frente Arriblán, periodista destacada trayectoria de nuestro país, y a quien en este caso le pido, por favor, pueda pasar Benito a hacer en nombre del Ateneo este sentido homenaje a nuestro querido amigo Ricardo de Paz. Ahora la siguiente escuela, una generalidad ya hay un colega misionero de la más alta tradición de la cultura, bebe como una paipera y antes civilizaje, como si nosotros ya no fuéramos civilizados. A San Ignacio, la capital de los 30 pueblos jesuíticos. Ahí que desde anunciados en 1898 fue el establecer de Villa. Por él, Cacuay, Ayuda, San Ignacio a San Juan. Juanca. Llegó aquí una Ayuda Guaraní, televisión, a la gente música. Hasta ahí le gusta Fabasual, no está. Aupería y Chaco Anga, Marilino, Guaraní de televisión, gracias a Juan Carlos Manelia.
o mujer de Icuire, daña en Guarani, Esteve, voy a cargarlo de a ver si está cero mi mujer de Guarani de televisión, que ya, que como termina. Alguna vez se pegaron ya la ñande exótico, como Marantuetea o mi amue, que espera más esa peor de mi cambio en la Guarani. Se unía que se dejan de la ya como quiero bien deriva ya de como paraguayo en general ahora es fanático y bueno a veces San Juan Bautista siempre que parece para y la nunca no la se abrió a la calle de bajar un poco. Lo cierto es que se estudia dactilografía con Valeria Romero, profesora, la colegada, San Ignacio medio dependiente de San Juan. Ahora yo vení San Juan, de Fernando la Villarreal. Nini de Fernández, la directora de la Academia Ideal, a Pérez Oweteimita Caria Catupi, sí, chañaron en la y Mojapeo Humara en 2 años os recorre a ver América y Maracani, a el joven Rotarac es de los jóvenes rotarios. Un periódico de noticias de Ayumbí, allá por el reportaje año oriente, había sido el mismo Vitaloso, Raquel, como su hijo. Vean la Ricardo. En Maracán de los 18 años y suerte oímos porque Raúl Zapel de canciller Rotario, precisamente ahí salimos conducto del Correo de América y suerte oímos que quería un tocayo Benito Espinosa, Raúl Espinosa, la vida no tiene esencia, es un elemento químico. La ñandellana, es algo materia de esencia, es un elemento químico. Hoy conectado a la vida, se lo voy a pegar. Pues come conexión, imagínate, como línea de canciller, como eso es pasaporte diplomático del programa americano. Bajo Ricardo de Colombia le di carta del código, a ver, lastimosamente, en pleno año nuevo amanecía, ojo, pura, preso, por acaso que fuera vida, aliento, ausencia o del país, que por una decía posada en la Formosa, un peso de Estados Unidos a los 18 años. Aparece que los periodistas como ahí. La olla come estas cosas. Hoy construimos tal y construimos. Allí el invento se llama porque el ladrón y el dinero habla. Sea embajado para ser incluso la Darina, obviamente, la segunda agronomía. Abaela Ricardo Lamones dice: el Quijote de la Mancha de Cervantes, con lanza en ristre, la figura de la gran novela histórica de la lengua castellana. El ideal, el sueño del hombre de enfrentarse a los gigantes, a los molinos imaginarios de la vida, aunque a Ricardo Llamado o Japón, o recorrer ómnibus, o la jala en música, ahora jala en amistad, notario es unánime, el mejor notario por conseguir socio, hermano, ómnibus. A todo el día ya en redes sociales, Facebook, o reclamar alegría, paz, justicia, mi puntero, general Franco, ganas de Quijote, Ricardo Chaparro, y actúa con la realidad cotidiana. Hay una Paraguay que un peixe aguanta o sul,
Porque en el mundo del consumismo, de la tecnología y tal, va para allá en Itangüera, allá por usted el informe sobre la violencia en las escuelas públicas, 500 casos de bullying, con bullying, ciberbullying, o moría venía cuáles cosas como talobazo fuera, y en medio de la corrupción ya decía, y de la misa fuera, como un dame de plata, hoy medicamentos ni de hospital, entonces ni cotejían de figura, personas, elementos y de sociedades, ni a la ventana de que ni a ella le coja esperanza. La impura beta, a la vida, un perro importante, la oída Quijote, ni antes Sancho Panza, el elemento de la realidad, no tengo que estar con mis cosas, con niña, con periodista, no, tengo que 8 de Carlos Aguar, con el vida, esperanza de nuestro querido Paraguay, y con a las cosas, mañana por acá, con el futuro, con decencia, con honestidad, con educación, con cultura, con conocimiento, con música y con nuestro querido guaraní, que en algún momento se va a proyectar a todo el mundo. Muchas gracias. Maitei Paeixaba. Che amanhecer quando eu vou para aí, Chapano, Ricardo Chapano. Che não guarda nela, porque a tenho de lengua e cultura guaraní de Putumayo, che não guarda o como Oimuama 17 departamentos guaraní de la a ver, hoy Maitei los directores regionales de los 17 departamentos aún ya buscará guaraní, Ateneo Morera de Averí, ya de Oriente, ya de España, ya de San Paulo, ya de guaraní, Ateneo de Omajimamo. Con el permiso, Ateneo Ocupa, la visita del Ateneo Cuñataí, Marina. Cuñataí, Jacaray, fuera muy más ocupáramos a seis, fuera de la pena que me huesa o Oimuama 17 departamentos ya en el tanque de Cupe. Unida mi mamá, mi mamá, de que a poco de poñiga buscaba, como había, oye, guapaba, que me mandaron para ir, Ricardo Chaparro, Ateneo, Instituto Superior de Lengua, Instituto Superior de Lenguas, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Amigos Solitarios del Diploma Guaraní. Para Ricardo Chaparro Vareiro, por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Pero yo puedo, como ayudo, a veces fuera, pues para afuera, érame a comer, de estar ahí, como tu anda con Hassan del Pope, como Camán en nivel, por el Manuca, por el Pleiteo nivel, ya no más allá del Igual, no hay ni mijar en mi guaraní, no era tu periódico, Sancho fuera de yo, toda mi las palabras de ocasión para nuestro enviado de Carlos Palmas. poesía. Penguikwa Penimba, Amina Pendesaikwa Kabile, Medusa, Ojaía, Abrí, la poesía, el escribir es una ciencia. No solamente son científicos, los químicos, los que descubren algo
equivocarse. Los poetas también son científicos. Aplausos. Benito Allende, 4 o 5 años. América, México, Centroamérica, Argentina, Sudamérica, África, Europa. Batera América merece orgullosa la rojera unidad. Hae automen pohana dea. Después casi nada público. Casi a principio se la movía. Casi la población superior. Guaraní, hacer de emoción, ya ella como artista. Y de disputar los Pirineos en lo más grande del mundo. Escena de helada en Guaraní, México y Distrito Federal. O una obra, una alumna de Rotary, la red Avis México, ha voluto hacer una esquina en México y Guaraní. Hacen más, a pedir prensa escrito aquí, o puxar la reunión, o de equivocado, HLG. Pero la estrella de la noche fue el paraguayo Ricardo Chapata, etcétera, etcétera. Mediante Guaraní, mediante Guaraña, en el aeropuerto. Bueno, Chapata Ondile. Yang ini menurut yang mau sampai lama yang ini para buat ponente. Aunque para hacer este diploma de reconocimiento antiguo secretario que dio para mí la máxima condecoración que la señora otorga a personas destacadas en Europa. Esta mañana hicimos este homenaje a la gente que, por ejemplo, hace cine en Paraguay, gente extraordinaria que ha encabezado por Juan Carlos Maneglia, por el equipo de Marilina. Hicimos el homenaje a Olavo, la persona de Olavo, a Ana Quín Chávez, desde el medio, a Oscar Ferreiro, a Ricardo Chapado, un gran músico. Y ese homenaje lo hacemos ahora acá frente a todos nuestros amigos y compañeros, agradeciéndote siempre de corazón, que un agradecimiento eterno por ese gesto noble que tuviste para la Unión Ateneo, al hacer todo lo que pudiste y no pudiste para que la Ateneo sea una institución con valor universitario. Muchas gracias, Ronnie, de corazón. Felicidades. Amigos, amigas, les quiero contarles que primero quiero agradecerles por este homenaje, esta distinción. Nunca se sabe si uno lo merece o no, pero siempre uno recibe con mucha satisfacción, porque todo es parte del currículum de la gente, ¿verdad? Siempre alegría. Así que a David le quiero agradecer infinitamente y a todos sus colaboradores por esa distinción. Pero les quiero también contarles que no fue ningún esfuerzo, no he hecho ningún sacrificio especial. Estuve desde el 2003 y 2008 en el Parlamento. Y cuando David me planteó la posibilidad de convertir esto en una universidad, no tuve que hacer ningún esfuerzo, porque es merecido, es necesario. Si el segundo idioma y el más importante de nuestra república es el guaraní, ¿cómo no podemos subir la categoría de la universidad a una tan prestigiosa institución, instituto de aquel momento, que el hispano guaraní? Así que lo hice con ganas, con amor, con esfuerzo, sin esfuerzo y con mucha ganas, porque sé que está en buena mano en el caso de él. Así que muy amable, muchas gracias, que lo pasen bien y vamos a seguir apoyando este nombre de demos a esta universidad, porque creo que es una de las más importantes y más merecidas en nuestra querida República de Paraguay. Éxito y muchas gracias.